Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 1 de septiembre del año 2020 y esta es la transmisión número 99 ya, 99 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, recordando que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos: el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión; el bloque representado por los medios oficiales del gobierno federal; y el bloque de contenidos alternativos de contraste, de los cuales pretendemos que este espacio sea uno más, un abanico más de información alternativa, precisamente para generar un ejercicio crítico, un ejercicio de análisis, para que cada quien tome su propio punto de vista sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Vamos saludando, buenas noches a quienes se incorporan desde el inicio de la transmisión. No alcanzo a ver todavía las notificaciones, pero empiezo a ver que hay algunos de ustedes conectados. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias, como siempre, por regalarnos el amable favor de su presencia. Recordarles también que estamos próximos a llegar la próxima semana prácticamente ya a las 100 primeras emisiones de este contenido, y también estamos muy cerca de llegar a nuestros primeros 100 suscriptores del canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Les invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta a los videos, compartan los contenidos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Vamos a comentar la información que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. El primer contenido etiquetado con el hashtag "Los compromisos se cumplen". Y es que, como ustedes saben, el día de hoy se cumplieron exactamente 2 años. Bueno, en realidad se cumplirían hacia el 1 de diciembre, pero constitucionalmente, en términos de la rendición de cuentas del informe que tiene que dar el presidente de la República a la nación sobre el estado que guarda la administración pública, hoy fue el segundo informe de gobierno, con lo cual se acerca ya al cumplimiento de los primeros 2 años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestro país. Y bueno, pues desde luego se dio el informe, se dieron las reacciones, y aquí vamos a revisar, de la mano de un ejercicio que desde el día 100 de gobierno ha venido realizando el portal de noticias alternativo, Sin Embargo, la revisión de los compromisos cumplidos. El presidente de la República hizo 100 compromisos el 1 de diciembre de 2018 en su toma de posesión, y a raíz de ello se ha venido realizando el ejercicio. Hoy vamos a revisar cómo van el cumplimiento de estos compromisos, y la verdad es que, sin echar las campanas al vuelo, hay buenas noticias. Se llega al primer tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se tienen ya poco más de la tercera parte de los compromisos cumplidos. Por eso decimos hashtag "Los compromisos se cumplen". Vamos a comentar al respecto. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes, amigas y amigos, es el hashtag "Juicio a expresidentes va". La semana pasada comentamos algunas cuestiones al respecto, pero ya se ha decantado la posibilidad cada vez más cercana de que por primera vez en la historia de nuestro país se lleve a juicio por actos de corrupción, de traición a la patria y los que haya lugar, a los expresidentes, a los funcionarios que ocuparon el cargo más importante de la administración pública en el país. Lamentablemente, en nuestro país, México, se había quedado a la saga de este tipo de procesos que ya han ocurrido en países hermanos de Latinoamérica y desde luego en todo el planeta, pero por primera vez estamos frente a esta posibilidad. Ya se ha anunciado que son 3 vías las que pueden llevar a cauce la consulta para que los ciudadanos nos expresemos y definamos si se inicia un proceso judicial y, en su caso, se castiga a los expresidentes por los delitos a los que se llegue mediante las investigaciones. Fundamentalmente se habla de casos de corrupción, entre otros aspectos. Así que
ya sea por la recaudación de firmas ciudadanas, ya sea por la aprobación en una tercera parte de los legisladores, sea en la Cámara de Diputados, senadores, o por petición expresa del presidente de la República, la consulta va y por primera vez podremos ver frente a la justicia para que cumplan, para que hagan frente a sus responsabilidades a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, el auténtico ladrón y padre del neoliberalismo en México, desde luego el caso de Ernesto Zedillo y ese sexenio con los errores de diciembre, el caso de Vicente Fox y la traición a la democracia, a nuestro país y a sus electores, el caso de Felipe Calderón, el fraude electoral, el robo de los excedentes petroleros y desde luego pues el baño de sangre que generó en nuestro país con su mal llamada guerra contra el narcotráfico y por supuesto el caso de Enrique Peña Nieto como uno de los presidentes más corruptos junto con sus antecesores más corruptos de la historia reciente de nuestro país. Así que vamos a comentar la información. Hashtag juicio a expresidentes va. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag recuperación económica. Y es que hoy se han dado a conocer noticias importantes. Por un lado, el incremento histórico de las reservas internacionales en nuestro país, dado a conocer por el Banco de México, institución autónoma encargada de los equilibrios macroeconómicos en nuestro país. Por otro lado, la jornada exitosa del peso mexicano que ya se ha apreciado nuevamente, ya está en una situación de cambio de 21.7 pesos por dólar, así que hay una recuperación, un indicador en ese sentido. La Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una jornada exitosa y nuevamente se habla de un incremento en la llegada de las remesas a nuestro país, lo que nos perfila que los connacionales en el extranjero, esos auténticos héroes que se fueron del país por falta de oportunidades en los sexenios anteriores, siguen apoyando a la economía popular, la economía de sus familias, de sus comunidades, y esto aunado a los programas sociales del gobierno federal, pues está generando que poco a poco la economía popular se reactive, no haya habido mayor impacto, aunque el impacto desde luego se reconoce fue fuerte, sobre todo en el marco de la pandemia, y estos son algunos de los indicadores que nos dicen hashtag economía en recuperación. Finalmente, el cuarto contenido que tenemos etiquetado para ustedes, hashtag vacuna para todos. Nuevamente el presidente de la República ha señalado que la vacuna contra el coronavirus estará disponible en nuestro país en el primer trimestre del próximo año y la postura del gobierno federal es que la vacuna sea gratuita y universal, es decir, vacuna para todos los ciudadanos de este país y las personas que se encuentren en el territorio nacional y que así lo requieran en un momento determinado, porque es un asunto de salud pública y es un asunto de responsabilidad del Estado mexicano para con las condiciones de vida, el bienestar de la población. Aunado a esto, también se ha anunciado que el aplanamiento de la curva de contagio es ya una realidad. Hemos visto también el incremento en las personas, los pacientes recuperados, prácticamente 7 de cada 10 personas que enferman en nuestro país por coronavirus se están recuperando. Y bueno, esto aunado al manejo de la pandemia por profesionales de la salud, nuestras médicas, nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, pues ha sido una jornada verdaderamente fuerte, pesada, pero también heroica, y vamos a comentar la información con ustedes, amigas y amigos. Hashtag vacuna para todos. Finalmente el contenido, como de costumbre, etiquetado con el hashtag agenda me canso ganso, la agenda presidencial. Pues con esto vamos comenzando, amigas y amigos. Damos la bienvenida a Ángeles Dávalos, Jocelyn Molina, bienvenidas, bienvenidos todos que se incorporan. Por ahí veo también a Anet López. Muy buenas noches. Patricia Sáenz andaba por ahí también. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Pues comenzamos con la revisión de la información, amigas y amigos. Y aquí está el primer contenido. Este contenido lo recuperamos, decíamos, del portal de noticias alternativo. Sin embargo, hashtag los compromisos se cumplen. Y aquí la nota se titula AMLO ha cumplido 37 de sus 100 compromisos
26 están en proceso, es decir, que podría también alcanzar este periodo de aquí a diciembre para su cumplimiento, y 8 no hay, 29 aún no son medibles, susceptibles de ser medidos, 8 todavía no se han alcanzado a cumplir. Buenas noches, Víctor Hugo Rodríguez, bienvenido a la transmisión, gracias por acompañarnos. Pues vamos a comentar la información, amigas y amigos. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio, Daniela Barragán. Ciudad de México, 1 de septiembre, por sin embargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de gobierno con 37 de sus 100 compromisos cumplidos. 26 están en proceso de cumplirse, 8 no se han cumplido y 29 aún no hay elementos que permitan su evaluación. Este ejercicio realizado, por sin embargo, inició al cumplirse los 100 días de gobierno y para este momento contabilizó un total de 22 compromisos cumplidos. Para este día, el gobierno de México avanzó en 15 más. Sobre los no cumplidos, en esa primera medición sumó 12 y al corte de hoy están en 8. Así que ahí está el tablero. Ha transcurrido prácticamente el primer tercio del sexenio del presidente actual y también se observa que poco más de la tercera parte de los compromisos establecidos se han venido cumpliendo, así que esto es una buena noticia. La realidad para los planes del presidente, desde luego, es muy distinta a lo que pudo prever, no es para menos. Le tocó enfrentar una pandemia que vino a romper toda la economía mundial. Los compromisos que el presidente presentó el 1 de diciembre del 2018 son una serie de acciones que dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías. Otros son simbólicos y reposan en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción. Como se ha especificado en los anteriores textos, algunos de los compromisos que estableció el presidente tienen la acotación de cumplidos hasta el momento, ya que se trata de acciones que pueden cambiar en cualquier momento, a diferencia de, por ejemplo, los compromisos que se sustentan en una ley vigente. También se incluye el rubro de los compromisos sin elementos para evaluar, ya que no se han abordado esos temas o aún no hay elementos para poderlos valorar. El terreno que el actual gobierno tiene ganado es el de los programas sociales y el de la austeridad. Ambos temas fueron prioridad desde el día 1 y en los primeros meses se empezó a agilizar la inscripción para la entrega de los recursos públicos y a la par en las oficinas de gobierno se empezaron las nuevas normas que recortaron plazas y privilegios salariales. Entonces este es un tema que ha caracterizado a la actual administración y que no se ha faltado a los compromisos establecidos de austeridad republicana y de generar en la medida de lo posible con los recursos disponibles del Estado la inyección de estos recursos públicos de todas y todos los mexicanos a los sectores más vulnerables de la población para garantizar su bienestar, para garantizar la compra de insumos elementales para la supervivencia, pero también para garantizar la permanencia de los estudiantes del nivel básico hasta el nivel medio y superior en sus estudios, lo cual a la postre recordemos que la educación no es un gasto, es una inversión que sustenta, que da proyección al desarrollo de un país como el nuestro. Si nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas estudian, permanecen en la escuela, concluyen sus estudios, esto garantiza que tengamos recursos humanos habilitados suficientes, felices, satisfechos, realizados, exitosos y que puedan a partir de ello ser integrados a sus comunidades para producir, para generar cadenas de bienestar. Buenas noches, Teresa Valadez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Bien, ahora, sobre el impacto de esas acciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que por mandato constitucional tiene la instrucción de evaluar los programas sociales, encontró que los 17 programas implementados por el gobierno de México tuvieron algunas circunstancias que no los han permitido operar al 100% de la manera en la que se hubiera querido en un primer inicio. Sin embargo, en muchos casos, también agregó Coneval, el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación. Esto como parte de la necesidad imperiosa, no solo del gobierno, sino de la población, de ese sector más vulnerable de la población, de recibir los apoyos, de recibir los recursos para que
estos a su vez se traduzcan en un impacto directo e inmediato en sus condiciones de vida, de manera que esto se explica, por supuesto. Algunos otros aspectos tienen que ver con la situación de austeridad. Por supuesto, los recortes de personal en algunas dependencias, pues evidentemente redoblan la cantidad de trabajo para quienes quedan al frente de las mismas y puedan en este sentido operar los programas sociales. Pero hoy en día, amigas y amigos, tenemos programas de apoyo a estudiantes, a amas de casa, a personas con discapacidad, desde luego a nuestros adultos mayores, comunidades indígenas, pequeños productores del campo, pescadores, pequeños comerciantes, negociantes, micro, pequeño y mediano empresarios. Y es ahí donde la mayoría de los recursos del Estado mexicano se han inyectado en el marco antecedente de la pandemia y desde luego ya en el marco de ocurrencia de la pandemia, que evidentemente nos ha impactado a todas y todos y a el mundo entero, sin lugar a dudas, en cuanto a las actividades productivas, las actividades económicas. Sin embargo, en nuestro país el campo ha tenido una actividad ejemplar y gracias a los apoyos esto ha garantizado no solo el ingreso para las familias que viven de la producción agrícola, sino también la disponibilidad de los alimentos para todas y todos los mexicanos, incluso llegando a una situación, como comentábamos en otras emisiones, de superávit, es decir, de estar exportando más de lo que se importa, lo cual se traduce también en paulatinamente alcanzar la llamada autonomía alimentaria. Así que, amigas y amigos, aquí están, vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son estos programas y comentarlos aquí con ustedes, por supuesto. Los que aparecen en verde, si alcanzan a ver en la pantalla, vamos a comentar algunos de estos rápidamente para que vayamos dimensionando de cuáles se tratan. Por ejemplo, el caso de las becas para estudiantes de primaria, secundaria, de bachillerato y de educación superior. El caso de los jóvenes que puedan mantenerse en las universidades, el caso del programa Jóvenes Construyendo Futuro, quienes están siendo aprendices en negocios, en empresas y que a la postre están recibiendo desde luego un apoyo para poder solventar sus necesidades y también al mismo tiempo estarse capacitando. El caso de la reducción de sueldos a altos funcionarios, el caso de la pensión a los adultos mayores, el caso de la pensión a 1 millón, poco más de 1 millón de discapacitados, los productores del campo, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que reciben su apoyo económico, los productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, a quienes también se les compran los alimentos en los depósitos de Diconsa y de Liconsa, entre otros, los créditos a la palabra, que además esta es una figura también interesante, créditos a la palabra, con un interés desde luego muy bajo, pero que además se traduce en una posibilidad de inyección de recursos para echar a andar pequeños proyectos, pequeños negocios que a la postre se traducen en bienestar para las familias que dependen de estos y las personas que trabajan en ellos. Desde luego, el respeto a la autonomía del Banco de México, que ha sido una de las promesas y cumplimientos claros por parte del mandatario federal. El no aumento de impuestos y la no creación de impuestos es otro de los elementos que hay que destacar generalmente y sobre todo en contextos de crisis. De inmediato se nos venían encima la generación de nuevos impuestos o el incremento de impuestos, el asunto de la suspensión de los gasolinazos. En términos reales no ha habido incremento a los combustibles, este es otro elemento importante, el apoyo en este caso solo a funcionarios cuya labor requiera una escolta, como el caso de los altos funcionarios de seguridad pública, que son otros de los elementos. El combate a la corrupción, que de hecho fue el elemento que principalmente permeó el mensaje del presidente de la República y que fue incluso reconocido por el Consejo Coordinador Empresarial como uno de los aciertos más importantes de la actual administración, y ahí incluso un llamado de los empresarios a cerrar filas por el bien del país, de la economía, y que cada quien haga su tarea, el gobierno su tarea, los empresarios su tarea, la ciudadanía su tarea, pero todos con un mismo fin, que es que México resurja, que México se reactive, que México se movilice y que México sobre todo sea una patria
para todos, no solo para unos cuantos. Buenas noches, Rosa Aguirre, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a cerrar con esto, amigas y amigos, el primero de los contenidos. Como de costumbre, les dejamos a ustedes la información en los comentarios del video, de dónde salió la información. Aquí les decimos de qué medio, quién la suscribe, quién la firma, la vamos comentando, pero de todos modos les dejamos la liga para que ustedes la puedan consultar por propia mano. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag juicio a expresidentes va, y esta nota la recuperamos del portal de noticias internacional en su sección para Latinoamérica, Sputnik Noticias. Esta nota se titula Morena va por 2 millones de firmas para enjuiciar a Peña Nieto, Fox y Calderón. Aquí nos saludan, ¿quién nos saluda? Patricia Sáenz nos saluda, buenas noches, bienvenida. Por aquí nos hace un comentario. Buenas noches, a 2 años del trabajo de nuestro presidente, muestras de su compromiso en el cumplimiento de lo que se proyectó para este sexenio en medio de la pandemia y de la crisis económica mundial, con avances desde luego muy importantes. Así es, decíamos, buenas noches, Rosa Aguirre, Teresa Valadez, Víctor Hugo Rodríguez, Jocelyn Molina, Ángeles Dávalos, bienvenidas, bienvenidos todos. Pues continuamos, amigas y amigos. Esta nota está firmada por el portal del medio, la redacción del medio, y vamos a comentarla. El Consejo Nacional de Morena, del partido Morena, determinó realizar una movilización por todo México para recabar las firmas requeridas por la ley para solicitar una consulta popular sobre la posibilidad de juzgar a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto. Al respecto, el líder de esta organización política, Alfonso Ramírez Cuellar, indicó que buscarán reunir al menos 2 millones de firmas y no 1.800.000 como las que se requiere según la ley. Esto con la finalidad de asegurar que el ejercicio sea una realidad. Por unanimidad, dijo, votamos a favor de que Morena promueva la consulta ciudadana para los expresidentes que sean investigados y en su caso juzgados. Todos los consejeros estuvieron de acuerdo con ello. Algunos simpatizantes ya han comenzado a recabar las firmas con un formulario en particular, pero habremos de esperar, dijo, a que el Senado haga la revisión del formato único que habrá de comenzar para la recabación de firmas, comentó a el periódico El Universal en entrevista. En redes sociales, simpatizantes de este partido político y organizaciones civiles también promovieron la consulta. Desde el 30 de agosto se habilitó el portal http://www.juicioexpresidentes.mx, es el portal al que pueden acceder también para descargar los formatos de recolección de firmas. Asimismo, en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras alcaldías, desde luego también en plazas públicas en los estados, en los municipios al interior de la República, se han instalado mesas para la recabación de firmas. Así que ya lo sabes, amiga y amigo, tú que estás en la Ciudad de México, puedes acudir al Zócalo, desde luego observando la sana distancia, con tu cubrebocas para evitar contagios, con tus gafas, pero puedes ir a las mesas que están instaladas en el Zócalo y con tu credencial de lector registrar tu firma si quieres que se lleve a cabo la consulta misma que se realizaría el próximo año. Por su parte, en el Senado, legisladores de Morena dieron a conocer que se estableció una comisión para analizar la posibilidad de que se promueva la consulta ciudadana. Desde esta instancia, un primer intento para formalizar esta propuesta fue rechazado por el Senado debido a que no contaba con las firmas requeridas por la ley, es decir, 33% de sus integrantes. ¡Ojo! ¡Ojo! Vaya que están molestos, vaya que están dolidas, sobre todo la oposición en nuestro país, porque pues se trata de sus expresidentes, se trata de a quienes ellos candidatearon, a quienes ellos pusieron como su propuesta para ocupar el máximo cargo de nuestro país en la administración pública, y resulta ser que traicionaron al pueblo de México, traicionaron a la democracia, traicionaron a la justicia, y es muy probable que se les pueda juzgar
por actos de corrupción y de otra índole, según arrojen las eventuales investigaciones, que si se aprueba con el mandato ciudadano en la consulta, pues se tendrán que realizar. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la comisión deberá elaborar un documento unificado para conseguir el mismo propósito que la dirigencia del partido. A su vez, el Partido del Trabajo, el PT, comenzó su propia consulta, la cual también procesarán a través del Congreso mexicano. El diputado Gerardo Fernández Noroña publicó en su cuenta de Facebook un enlace para la descarga de formatos y así poder realizar las firmas. Tanto que nosotros ayudemos a recabar, podemos descargar el formato y ayudar a recabar las firmas, así como nosotros acudir, en su caso, al registro de la firma. Vamos a hacer todos los trámites establecidos en el artículo 35 constitucional para preguntarle al pueblo si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de la República, desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, para que se vayan a la cárcel y sobre todo, lo más importante, dijo Fernández Noroña, y suscribo, que devuelvan lo robado, porque de nada nos sirve tenerlos en la cárcel si al final no devuelven lo que se robaron. Buenas noches, Car Romano, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Vamos a comentar aquí, bienvenidas, bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Pues ya lo saben, amigas y amigos, con esto estamos concluyendo el segundo contenido de la noche. Muy importante este ejercicio, un ejercicio que llevaría a cabo un proceso histórico en nuestro país, nunca visto la posibilidad de juzgar a los expresidentes por la comisión de delitos en el uso de sus funciones como mandatarios, como presidentes de la República. Esto sería un referente, un parteaguas importante para la justicia en nuestro país y también para hacer justicia al pueblo de México, de manera que estemos atentos, vayamos a apoyar a la recabación de firmas, vayamos a registrar nuestras firmas a las mesas o seamos partícipes también de la recolección de firmas. Se ha dicho sobre todo que a lo mejor es un poco complicado juntarlas antes del 15 de septiembre, pero la invitación en todo caso es que se recuperen las firmas como un respaldo público, político, social, de que la mayoría del pueblo de México quiere que se juzgue a los expresidentes y las otras vías se agoten por la vía de los legisladores o incluso por la vía de que el propio presidente de la República, situación que ya dijo no descarta, pueda solicitar que se lleve a cabo esta consulta en las próximas elecciones, en las elecciones del próximo año. Así que ya lo saben, amigas y amigos, hashtag juicio a expresidentes va. Pues cerramos la nota y continuamos con la información. Amigas y amigos, vamos ya con el tercer contenido de la noche. Este contenido lo recuperamos del portal de noticias alternativo de revista de análisis político digital Polemón. Esta nota está etiquetada con el hashtag economía en recuperación y la nota se titula Reservas internacionales con AMLO crecen 599 millones de dólares, 599 millones de dólares. Y bueno, la nota está firmada por la redacción del medio. Vamos a comentar la información. La semana pasada las reservas internacionales crecieron en 599 millones de dólares y su saldo aumentó hasta los 193.130 millones de dólares, reveló el Banco de México. Así las reservas alcanzaron un nivel que no se veía desde el 19 de junio del año 2015, cuando en total sumaron 193.181 millones de dólares. Y hay que decirlo, amigas y amigos, estas reservas son recursos que en un momento de crisis, en una situación en que el Estado mexicano lo requiera, pueden ser inyectados por parte del Banco de México a la economía del país y con ello reactivar, generar su reactivación. Estas reservas están constituidas por reserva de moneda extranjera que ha adquirido el propio Banco de México, está conformadas también por la entrada de recursos del exterior, las llamadas remesas, está conformada también por las reservas en oro, en plata,
propiedad del Estado mexicano. Así que estas reservas internacionales son importantes, sobre todo en el marco de la crisis económica mundial que estamos atravesando y de las eventualidades que puedan presentarse al respecto. De igual manera se ubican a 2.880 millones de dólares de su máximo histórico, registrado el 30 de enero de 2015, cuando llegaron a 196.010 millones. El 21 de agosto pasado, la variación semanal en el estado de cuentas se debió a un aumento por la venta de dólares de Pemex al Banjico por 600 millones de dólares, así como la reducción de $1 millón debido al cambio de evaluación de los activos nacionales del Instituto Central. El Banco de México explicó que las reservas internacionales presentan un aumento acumulado respecto al cierre de 2019 de 12.253 millones de dólares. También indicó que la base monetaria, es decir, billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente del Banco de México, disminuyó en 6.805 millones de pesos, llegando a un saldo de 1.913.219 millones, lo que significa una variación anual del 22.3%. Este crecimiento se debió principalmente a factores relacionados con las medidas sanitarias implementadas en nuestro país, que habrían aumentado la demanda de efectivo por parte del público como método de pago, indicó Banjico. El 21 de agosto pasado, la cifra alcanzada por la base monetaria representó un aumento de 349.105 millones de pesos respecto a la misma fecha del año anterior. Finalmente, Banjico también dio a conocer que realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 167.274 millones de pesos. A decir de la institución, lo anterior se debió al depósito de recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 187.358 millones de pesos, una expansión que ocurrió por la venta de dólares de Pemex por 13.279 millones y una expansión por 6.805 millones debido a una menor demanda por billetes y monedas por parte del público. Así que, amigas y amigos, pues esta es una buena noticia, sobre todo decíamos en el contexto de esta turbulencia económica mundial que evidentemente ha golpeado también a la situación de nuestro país, pero aunado a este incremento histórico, este incremento récord de estas reservas internacionales, está el comportamiento de nuestra moneda, que ha ligado 4 jornadas al hilo en franca recuperación. Decíamos al inicio de la emisión, el peso mexicano hoy tuvo una nueva recuperación y avanza a las 21.7 unidades por dólar, así como se registra el incremento del 7.2% anual en las remesas que llegan a nuestro país y que se inyectan directamente a las comunidades más vulnerables, a las familias de nuestros connacionales que fueron en busca de una oportunidad que no obtuvieron en nuestro país en los sexenios anteriores. Estuve escuchando, amigas y amigos, la glosa del informe, los posicionamientos de los partidos políticos, y es verdaderamente risible que el posicionamiento del PRI y del PAN hable de combatir la pobreza, de combatir la desigualdad, reclame a la administración actual desde su punto de vista no atender a los sectores más vulnerables de la población, cuando ellos precisamente dejaron a ese sector mayoritariamente en una situación de pobreza extrema. Más de 50 millones, alrededor de 60 millones de pobres son el saldo brutal, el saldo absurdo, terrible, lesivo, la evidencia clara del fracaso de las políticas económicas neoliberales que nos dejaron 60 millones de pobres. Generalmente presumen ellos crecimiento de 1 o 2%, los cuales son además ínfimos, pero estos crecimientos, descontando la situación de mayoritaria pobreza en la que dejaron el país y el terrible endeudamiento, no solo es un crecimiento cero, es un crecimiento de -0. No hubo crecimiento simple y sencillamente porque se dedicaron a endeudar
a robar y a favorecer a sus amigotes, mientras la mayoría de la población se sumía en una situación de cada vez mayor desventaja, mayor pobreza, mayor desigualdad. Esa es la realidad, amigas y amigos. Y bueno, aquí algunos indicadores en el marco de esta turbulencia económica en México y en el mundo que empiezan a decirnos. También se anunciaba la generación de alrededor de 90,000 nuevos empleos en el mes anterior, lo cual nos habla de que poco a poco los empleos que por la baja de actividad económica se fueron perdiendo empiezan a recuperarse, y la expectativa es que estos se vayan recuperando, no solo a llegar al momento previo a la pandemia, sino incluso rebasar la situación de empleos antes de la pandemia. No olvidemos que también las obras de infraestructura encabezadas por el gobierno federal, el caso de la refinería en Dos Bocas, el caso del aeropuerto, el caso del Tren Maya, el caso del Tren México-Toluca, el caso del corredor del Istmo, también son obras que están en curso, las obras de pavimentación en las cabeceras municipales, y que están inyectando recursos a esas comunidades y que también están generando empleos. Miles de empleos, cientos de miles de empleos que se están generando alrededor de estas obras de infraestructura, que a su término habrán también de movilizar la economía de manera importante. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio es otro elemento que poco a poco va a coadyuvar a la recuperación económica y la reapertura de los sectores de servicios productivos, industrial, empresarial, en este contexto ya que empieza a transitar hacia un contexto pospandemia. Evidentemente también habrá de ayudar a esta reactivación económica. El Consejo Coordinador Empresarial, en el marco de la presentación del informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su voto de confianza, por un lado, a la lucha que se ha emprendido desde el gobierno federal contra la corrupción, y también el cierre de filas para la presentación de proyectos productivos que coadyuven precisamente a esta reactivación, a esta generación de empleos y a la postre a el bienestar de todas y todos los mexicanos. Así que, amigas y amigos, hashtag economía en recuperación. Cerramos el tercer contenido de la noche y vamos ahora al último contenido de la noche, en este caso etiquetado con el hashtag vacuna para todos. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico nacional de circulación nacional El Sol de México. La nota se titula: en 2021 México contará con vacuna contra el COVID-19, será gratuita, dice AMLO. El mandatario destacó que la pandemia por COVID-19 no es un asunto político, sino que es de salud pública. La nota está firmada por la corresponsal del medio, Nurit Martínez. Durante su segundo informe de gobierno, el presidente dedicó un mensaje para hablar de la epidemia por el COVID-19, y en ella hizo referencia a las compras que se han realizado de insumos básicos para hospitales. Además, también, por supuesto, al arrancar su mensaje en Palacio Nacional, encabezó un homenaje a los 65,000 mexicanos que perdieron hasta ahora la vida a consecuencia del nuevo virus SARS-CoV-2 en 5 meses. López Obrador enfrentó las críticas a su gobierno al asegurar que el manejo de la crisis sanitaria ha sido a partir de un equipo especializado y no de políticos. Por eso he confiado, dijo, las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud, y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Para hacer frente, se han contratado a 47,000 médicos generales. No había médicos en el sistema de salud público en nuestro país, para que nos vayamos enterando todas y todos. 47,000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Insistió que la emergencia sanitaria se ha tenido que sortear en medio de la corrupción en el sistema de salud, pero también justificó que el impacto del virus ha sido mayor debido a las enfermedades crónicas de los mexicanos, de las mexicanas, como son la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Es indudable que saldremos de la pandemia, dijo el mandatario, con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales
abandonados, saqueados o a medio construir y con un déficit de más de 200,000 profesionales de la salud. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde estaban los recursos para contratar a las médicas, a los médicos que todos los mexicanos necesitábamos en sexenios anteriores? Ese es el saldo que dejaron y eso es lo que se ha tenido que venir resarciendo a contracorriente, a contratiempo y además en el marco de esta emergencia sanitaria. Para hacerle frente dijo que en pocos meses se reconvirtieron hospitales con el apoyo de los gobiernos estatales y de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se instalaron 32,203 camas y 10,612 con ventiladores. Recordó que ante la ONU se propuso que los medicamentos y las vacunas tengan un carácter no lucrativo y bajo esa lógica nuestro país participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Destacó que en el compromiso con la Universidad de Oxford y con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina, para contar y producir la vacuna que permitirá hacer frente al COVID-19 y que se esperan resultados en el mes de noviembre para aplicar la vacuna a más tardar a principios del próximo año. Dijo que la emergencia sanitaria mundial ha planteado problemas muy graves para todos los países y obligará a todos a repensar y a cambiar muchas cosas, sobre todo políticas de salud pública, políticas de educación y de prevención, políticas de prevención de la salud. Además del tremendo dolor que ha causado la pandemia, ha quedado comprobado que sus efectos son más graves si padecemos hipertensión, diabetes, obesidad. Por eso debemos cuidar nuestra alimentación y no consumir productos chatarra con exceso de azúcares, sales y químicos. Por nuestra salud debemos de practicar ejercicio y el deporte para fortalecer nuestro sistema inmunológico y bajar de peso. Así que ahí lo tenemos, amigas y amigos, pero además vamos a complementar este último contenido con información que hemos recuperado en otras ocasiones. El día de hoy se vuelve a actualizar este dato. Recuperamos información del portal rtv.es, este portal internacional de noticias, en relación a los países con más muertes con coronavirus por cada 100,000 habitantes. Esta es una información importante porque contextualiza, de acuerdo con la dimensión de la población, el número de contagios, y aquí el ranking es muy claro. Fíjense ustedes, tenemos un ranking de alrededor de 20 países por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes, los países que tienen mayor número de contagios en el mundo. Perú, 90.4 contagios por cada 100,000 habitantes. Le sigue Bélgica, 86.5. Reino Unido, 62.4. España, 62.3. Chile, 60.4. Italia, 58.74. Brasil, 57.9. El caso de Suecia, 57.1 contagios por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos, 56.3, y México aparece con 51 casos por cada 100,000 habitantes. Para que demos contexto y proporción a la situación, por supuesto, lamentable, una sola muerte, una sola vida que se haya perdido, pero no es el contexto que nos quieren presentar los medios tradicionales de comunicación. Aquí vemos claramente que nuestro país no es de los primeros lugares, y a pesar de las condiciones del sistema de salud, a pesar de la condición de salud de la mayoría de la población, de la falta de instrumental médico, de infraestructura y de profesionales de la salud que dejaron desmantelados el sistema de salud los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, porque además esa era la tónica, ir desmantelando las instituciones de servicio a la población, las instituciones públicas, para a la postre justificar su privatización. Y ahí sí, que pague quien pueda, que tenga derecho a la salud quien pueda pagarlo, que tenga derecho a la educación quien pueda pagarlo, y así subsecuentemente. Esa es la gravedad del terrible impacto que generó en México y el mundo las llamadas políticas económicas neoliberales. Y bueno, está el caso de Panamá, después de nuestro país, 47.9 contagios por cada 100,000 habitantes, así hasta llegar al caso de Panamá, Francia, Bolivia, Colombia, Ecuador, Moldavia, Irlanda, Países Bajos.
Armenia es el país que menos contagios dentro de estos primeros 20 tiene 29.8 contagios por cada 100,000 habitantes. En realidad no hay mucha diferencia entre los últimos. México tiene 51 contagios por cada 100,000 habitantes y luego bajando a 47, 45, 44 hasta llegar a 36 y luego a Armenia, que es el último de los primeros 20. Estas cifras de elaboración propia del medio y basadas en datos estadísticos de la Universidad Johns Hopkins y del Banco Mundial. Así que aquí lo tenemos, amigas y amigos. Definitivamente no es el contexto que nos presentan los medios tradicionales de comunicación, la oposición política, que está más interesada en contar muertos que en verdaderamente estar preocupada y proponer alternativas de atención a la población en materia de salud y en otros elementos. Así que aquí lo tenemos. Y finalmente, para cerrar el contexto, tenemos que al día de hoy en nuestro país, con la contabilización de este tablero COVID para México por Geolab, investigadores de la UNAM y del CONACYT, 606,036 casos confirmados desde que inició la pandemia, 676,958 casos negativos, lo que nos está indicando que al momento se han realizado 1,267,753 pruebas. Por otro lado, tenemos las 65,241 defunciones, pero al mismo tiempo tenemos 421,373 recuperados y únicamente en nuestro país 28,085 casos activos, lo cual nos da un 70% de efectividad frente a la pandemia de los profesionales de la salud en nuestro país. Es decir, que de cada 10 personas que enferman por coronavirus, 7 son rehabilitadas y solo 3 son hospitalizadas, y de esas 3, una de cada 3 pueden estar en riesgo o lamentablemente llegan a perder la vida. Esa es la realidad y es el contexto en un país que cuenta alrededor de 130 millones de habitantes, para que dimensionemos las cosas de manera adecuada. Buenas noches, Marisol López, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Patricia Sainz nos dice: es muy gratificante ver que muchos jóvenes simpatizantes y militantes de Morena de manera entusiasta están en varias partes del país recabando las firmas de los ciudadanos del 1 al 15 de septiembre, esto en relación a las firmas para la consulta de juicio a los expresidentes. Pues bueno, aquí lo tenemos y aquí tenemos la gráfica, claramente se observa. Ustedes pueden entrar a coronavirus.gov.mx /datos y aquí podemos ver el tablero de los datos, y aquí se observa ya contamos desde el 28 de agosto, desde el 28 de agosto al 1 de septiembre hay un claro aplanamiento de la curva de contagios. Y esto lleva que a la postre la mayoría de los estados del país ya están entrando en semáforo naranja. Solo uno permanece en rojo, que es el caso de Colima. Así que eventualmente sin relajar las medidas de sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas en espacios públicos o de confinamiento, y desde luego en la medida de lo posible quedarnos en casa, evitar visitar a las personas de alto riesgo o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, y con ello estamos controlando la pandemia. Afortunadamente también ya estamos próximos a obtener una vacuna. Nos dice la doctora María Eugenia Guerra: buenas noches doctora, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando los contenidos. Vamos finalmente a revisar el contenido de costumbre etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y recuperamos desde el 26 de agosto la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo desde Torreón, Coahuila, al norte de nuestro país. El mismo 26 de agosto se dijo agua saludable para la laguna desde Gómez Palacio, Durango, y ahí el presidente de la República supervisó las obras precisamente para garantizar el agua a la población de ese estado de la República, de aquella región del país, y sobre todo agua
potable. El 26 de agosto también se dijo desde Palacio Nacional en mensaje: gracias de todo corazón por el apoyo, nunca traicionaré su confianza. Esto dijo el mandatario. El 27 de agosto, conferencia de prensa matutina desde Nuevo León, en donde una vez más otro de los gobernadores opositores, esos que están en su asociación de gobernadores rebeldes, dicen ellos, pues resulta ser que se hizo chiquito el Bronco, en lugar de Bronco fue Pony y le dio las gracias, se agachó, se intimidó frente al presidente de la República. Son muy habladores estos gobernadores de la oposición cuando no tienen enfrente al presidente, pero cuando está enfrente de ellos: gracias, señor presidente, gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad, gracias, gracias, gracias. Bola de hipócritas. Por eso bien dice el mandatario que la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Esa es la realidad, amigas y amigos. Pues bueno, ahí también hubo la supervisión de obras en la refinería de Cadereyta, la cual, dijo el presidente, no se va a cerrar, aunque el gobernador andaba con rollos de que quiere cerrar la refinería. Por supuesto que no, porque es parte de la estrategia de recuperación de la autonomía energética del gobierno federal, la construcción de nuevas refinerías y la rehabilitación de las existentes. El 27 de agosto, esto en Nuevo León. También el 27 de agosto, otro mensaje en el marco ya de la llegada al segundo informe de gobierno: cero corrupción, cero impunidad, nunca más. Nunca más un narcoestado, dijo el presidente de la República. 28 de agosto, conferencia de prensa desde Tamaulipas. Otro gobernador que está siendo, por cierto, investigado por posibles vínculos con el narcotráfico, por posibles actos de corrupción. El gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también se hizo chiquito frente al presidente de la República y agradeció el apoyo, aunque bajo la mesa siempre están diciendo y descalificando. El propio presidente de la República le dijo: bueno, la repartición de recursos a los estados se ha hecho conforme a la ley que se aprobó en 2005, cuando en 2008, si no me equivoco, todavía estaba en funciones el expresidente Felipe Calderón. Esa ley es la que ha regido la repartición de los recursos de la federación a los estados y nadie se puso al brinco. Ahora algunos se oponen. Le preguntó directamente el presidente al gobernador: ¿te han faltado recursos? ¿No te hemos entregado los recursos que te corresponden? Claro que no, señor presidente. Ah, bueno, pues entonces, si se cambia la ley, se cambiará la porcentaje de entrega de los recursos, pero por supuesto los estados a los que se les tenga que quitar presupuesto, pues ahora también van a estar inconformes. Así que así está el jaloneo político. Lo cierto es que los gobernadores quieren recursos a manga ancha, como lo estaban acostumbrados, sobre todo porque vienen elecciones y quieren hacer de las suyas, pero no más. Los recursos que corresponden y bien controladitos para que lleguen a donde tienen que llegar, a la gente, y atender las necesidades más apremiantes de la población. El 28 de agosto también otro mensaje: estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, dijo el presidente, pero el pueblo de México es mucha pieza, ánimo, saldremos adelante. El 29 de agosto dijo: conversé con Mónica Fernández, diputada, y la diputada Laura Rojas, Mónica Fernández senadora, Laura Rojas diputada, quienes presidieron las cámaras de senadores, de diputados, y quienes están terminando su año legislativo como presidentas de la mesa directiva tanto en el Senado como en la Cámara. El día de ayer se dio una jornada muy interesante en donde el PRI y algunos aliados y otros tantos traidores quisieron dar madruguete político y quedarse con la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Finalmente no lo lograron, en la votación la mayoría calificada, y todo apunta a que se hará justicia y quien presidirá la Cámara de Diputados será la tercera fuerza política, que es el Partido del Trabajo, y que muy probablemente la propuesta del Partido del Trabajo será el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien hoy, después de este triunfo político el día de ayer y el apoyo del pueblo de México en redes sociales y en otros espacios de expresión pública, pues está siendo calumniado. ¡Qué casualidad!
que todo se perfila, que finalmente el PRI y sus aliados fueron derrotados, algunos traidores también se presentaron de cuerpo entero como tales, pues resulta ser que no obtienen la fechoría que querían cometer y ahora están calumniando a quien puede y tiene el apoyo, el respaldo popular para presidir la Cámara de Diputados en el próximo periodo legislativo. Pues vamos a ver qué ocurre, amigas y amigos, porque vaya que está calientito el tema y vaya que la ciudadanía cada vez está más participativa y más interesada en estos temas, lo cual es verdaderamente extraordinario y loable. Y aquí hago una invitación a la oposición política, a los ciudadanos que se oponen a el actual gobierno. Qué bueno que se opongan. Toda democracia requiere de opositores. Pero ¿cuál es su propuesta, caramba? ¿Cuál es el proyecto de país que persiguen? Déjenlo claro. El proyecto de país no puede ser la descalificación, la calumnia, la diatriba, las mentadas de madre. Eso no puede ser la propuesta del país que se quiere. Digan qué país quieren. Construyan su plataforma, su propuesta, participen, organícense. México necesita a todas las expresiones y voces. No se trata de una voz uniforme, pero construyan una propuesta, carajo. Basta de payasadas, basta de balandronadas, basta de prestarse a farsas por parte de la oposición política, por parte de los expresidentes. Basta de seguirle el juego a un esquizofrénico, a un desquiciado, a un enfermo y un auténtico corrupto y delincuente cuello blanco como es Gilberto Lozano, ese payaso que nada propone, que se dedica a lanzar diatribas clasistas, racistas, discriminatorias, a sembrar el odio en la población con la única intención de justificar a la postre actos de violencia o de tener opinión pública que justifique actos de violencia en contra de funcionarios, incluyendo el presidente de la República. México nos necesita a todos y tenemos que cerrar filas. Puede haber voces disonantes, pero carajo, ¿cuál es la propuesta, amigas y amigos? Esa es el cuestionamiento que hago yo a la oposición y que invito a todas y todos a reflexionar. Bien, la propuesta no puede ser regresar a la desgracia que teníamos de país y a la desgracia que teníamos de gobiernos. ¿Cuál es la propuesta? Si no se quieren sumar a este proyecto, muy bien. ¿Qué proponen? ¿Qué país? ¿Qué medios? ¿Qué mecanismos? ¿De qué manera? Regresar al régimen anterior no podemos hacerlo. Es imposible. La mayoría de los mexicanos votamos por un cambio y no queremos retroceder. ¿Qué país podemos construir en conjunto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todas y todos. Bueno, el 29 de agosto otro mensaje: empresarios y traficantes de influencias no. Esto en el marco ya de la llegada al segundo informe de gobierno. El 29 de agosto platiqué con amigos, dirigentes inteligentes y críticos y con bastante sentido del humor. Se los presento: Pedro Miguel Helguera Hernández y el Fisgón, esto en Palacio Nacional. El 30 de agosto, actividad física del presidente de la República en el marco ya de la preparación de su segundo informe de gobierno y la invitación a valorar los espacios que tenemos todas y todos a nuestra disposición en nuestra gran ciudad y desde luego en nuestro querido país. El 30 de agosto, otro mensaje: inversión pública y privada, construcción de infraestructura, empleo y bienestar son los elementos clave a considerar en el trabajo para nuestro país, en la propuesta del gobierno. Y el 31 de agosto, nos importa que haya progreso con bienestar y justicia, esto en el marco de la conferencia de prensa ya en Palacio Nacional. 31 de agosto, reunión con los familiares de los mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos. El propósito es rescatar los cuerpos y analizar las opciones de justicia, reparar el daño. Recordemos que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, no quisieron hacer justicia a las familias, no quisieron rescatar a los mineros cuando todavía podrían haberlos encontrado con vida. Y bueno, debe haber una reparación del daño y eso se está analizando, una indemnización por parte del Estado mexicano que cometió agravio
en contra de esos humildes trabajadores y sus familias en el sexenio de Felipe Calderón, y que bueno, ahora habrá que pagar esa deuda. Ese es el compromiso. El 31 de agosto, otro mensaje, considerando las nuevas circunstancias, pero con el mismo espíritu en política energética, seguimos el ejemplo de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos. Nada de entregar a manos extranjeras el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Hace 14 horas, segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, y hace 5 horas, como lo establece el artículo 69 de la Constitución, hoy por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al Congreso el segundo informe del gobierno que represento, dijo el presidente de la República. Pues bueno, con esto, amigas y amigos, estamos cerrando. Nos dice Patricia Sáenz: la globalización ha dejado en evidencia el deterioro a nivel mundial de las instituciones de salud y públicas, diríamos en general, en la atención a la pandemia, aún en circunstancias, perdón, aquí se nos fue, ¿qué pasó? Perdón. Aún en esas circunstancias nuestro país se ha caracterizado por atender acertadamente esta problemática, y además se está trabajando en la vacuna de nuestro país para tenerla para los primeros meses del 2021, así es. Doctora María Eugenia Guerra nos dice: perros que ladran no muerden. Así es, efectivamente. También nos dice: quieren un país donde puedan seguir robando, seguir teniendo el poder, seguir enriqueciéndose ellos y empobreciendo al pueblo. Por aquí, bienvenido Alex Maravilla, buenas noches. Y Patricia Sáenz nos dice: se necesita una oposición seria que argumente, que aporte, no que haga berrinche y a todo se oponga, y además solo se dedique a sembrar odio hacia sus adversarios. Esto es muy, muy importante dejarlo claro. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Les agradezco, como siempre, el amable favor de su presencia a todas y todos quienes nos acompañaron: Patricia Sáenz, Alex Maravilla, María Eugenia Guerra, Marisol López, Carl Romano, ¿quién más por aquí? Rosa Aguirre, Teresa Valadez, Víctor Hugo Rodríguez, Jocelyn Molina, Ángeles Dávalos, Nec López. Pues muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición 99 ya. Un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido informativo, puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les recordamos, nos apoyen con su suscripción, su like, y compartan los videos en nuestro canal de YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. La próxima semana llegamos a las primeras 100 emisiones. Ya estamos también muy cerca de llegar a nuestros primeros 100 suscriptores. Ayúdenos a que esto sea posible. Lleguemos a 100 de 100 para Ciberterritorio Informativo. Pues bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. No se olviden acompañar el día de mañana, pasaditas de las 9 de la noche, a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche. Tendremos nuevas contenidos, secciones, sorpresas para festejar nuestras primeras 100 emisiones. Así que por favor, acompáñennos. Si no han comprado su cachito, cómprenlo ya, se están acabando. Y bueno, pues muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.